¿Qué pasa, almorzadores? Muy buenos días. Yo soy Mario y en este vídeo os enseño cómo se almuerza en el Viking Turia, un local situado en Ribarroja del Turia donde preparan unos almuerzos que son puro espectáculo. ¡Buah! No podéis olerlo, pero huele a brasas que alucina. Así que aconsejo que veáis todo el vídeo porque este almuerzo promete. Y aquí tenemos al artista que prepara los cremaets. Ahí estamos. Ya estamos aquí en el Viking Turia de Ribarroja del Turia. No sabéis cómo huele a brasas, por Dios. Tengo unas ganas de almorzar que no os lo podéis imaginar. Hemos quedado con 5 almorzadores muy ilustres. Con Chi, con Vicente, con Abilio, con Miguel y con Pepa. Ahora vamos a enseñaros un poquito lo que es este local porque la verdad que está muy chulo. Es una tienda de bicicletas, como podéis ver por aquí, que se han reinventado y han abierto un espacio para que la gente venga aquí a almorzar, sobre todo brasas. Mirad cuánta gente hay por aquí. Mirad, mirad, mirad. La tienda de bicis. No me digáis que esto no es una cucada. Madre mía. Y aquí están los almorzadores. Mirad, el espacio reservado para los almuerzos. Y he de confesaros una cosa, me han dicho que aquí los cremaets son espectaculares. O sea, almuerzos a la brasa y cremaets de campeonato. Venga, vamos a ver cómo se almuerza. Bueno, almorzadores, yo os voy a enseñar en primer lugar lo que es el almuerzo a la brasa, que es el que yo me pedí. Como podéis ver, aquí es un platito con embutido, queso y jamón serrano. El segundo plato de este almuerzo a la brasa, como podéis observar, es un platito con tortillas de patata. Una tortilla de patata normal y otra creo que llevaba sobrasada. Y para finalizar el almuerzo a la brasa, pues como podéis ver, esta es la bandejita de carne individual que te traen para almorzar. Un poquito de secreto, pechuga, panceta, longaniza, morcilla y chorizo. Y este es el bocadillo que se pidieron todos mis acompañantes. Un bocadillo de secreto a la brasa con queso y jamón serrano a la plancha. ¿Qué os parece? You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. Bueno, toca probar el cremaet, me han dicho que está muy bueno. Vamos a ver, primero chupo la mano. Promete. Está dulce, pero tiene un poquito el deje de alcohol y la canela. No se puede el alcohol, exacto. no se puede la canela. ¿Y algo cítrico? ¿Le encontráis? ¿Un poquito, un toque a limón? Equilibrado. Vaya. Muy bueno, ¿eh? Sí, señor. Un motivo más para venir al Viking Turia de Ribarroja, porque el cremaet ya os digo que es una barbaridad, ¿eh? Qué bueno.